no sé, video me gustaría que habláramos de, digamos, desde un desarrollo conceptual de algunos problemas o algunas situaciones que hemos visto ya que están ocurriendo o algunas tendencias también interesantes que están ocurriendo en el mundo. Y te hablé cuando te escribí para invitarte a esta charla, te comenté que me gustaría mucho empezar a construir desde esa idea de terraza, desde esa idea de balcón, cómo se une con la vivienda y entender tal vez por qué se ha perdido. Se ha perdido, sobre todo, pues analizando, yo que, digamos, analizo proyectos desde Barranquilla y los conozco muchísimo, casi todos los proyectos que salen de vivienda social me tomo pues, el trabajo de analizarlos. Y vi que es una característica que se esfumó, se fue, que de hecho si analizamos arquitectura en Cartagena, se estaba ahí presente y siempre estuvo como ese momento de relación, ese contacto con el exterior y bueno, quisiera entender por qué se desapareció. Yo creo que ya con esta pregunta te invito para que empecemos, ya, pues, ya van a ser las 9:05 y creo que es interesante que empecemos a construir sobre esta conversación. Te invito a que Andrés te presentes, nos cuentes acerca de tu estudio de arquitectura brevemente y nos cuentes de la intención de crear OAU junto con Rodrigo Chaín, que también es, pues, considero muy buenos arquitectos dentro de nuestra comunidad de ARCBAC y de lo que hemos formado aquí desde Barranquilla y que estamos tratando de cada uno pues construir un propósito ahí que no sabemos todavía cuál es, pero ahí vamos. Entonces, Andrés, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Ollaga. Soy mitad, digamos, de OAU. La otra mitad es mi socio que está aquí, Rodrigo Chaín. Los dos somos arquitectos. Yo, digamos que he pasado un camino un poco más indirecto hacia la arquitectura. Yo comencé mi carrera o mi vida profesional como diseñador industrial y después terminé haciendo una maestría en arquitectura y urbanismo. Trabajando por 4 o 5 años en Nueva York, sacando mi licencia ya antes de regresarme a Colombia. Cuando me di cuenta que definitivamente quería digamos, trabajar bajo mi propio estudio y sobre todo en mi país, que pensé que podría causar un mayor impacto. Digamos que Rodrigo y yo ya habíamos colaborado antes en proyectos, habíamos hecho un proyecto en conjunto desde concepción, estructuración hasta diseño y construcción. Y cuando yo regresé a Colombia comenzamos a hablar otra vez, pues somos amigos desde el colegio y comenzamos a hablar de colaborar y colaborar en cosas puntuales y hacer concursos y ganamos un concurso y digamos que las cosas se fueron dando hasta un punto donde nos hicimos la pregunta de por qué no, si eso está funcionando tan bien, por qué no formalizarlo, por qué no formalizarlo, exacto. No sé si, dejo que Rodrigo se introduzca y que de pronto él les diga su parte y lo que de pronto yo omití. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Chaín. Como comentaba Andrés, digamos que somos los dos de Barranquilla. Yo vivo en Bogotá, yo estudié en Bogotá y me quedé acá después de que terminé la carrera. También salí, estuve estudiando en Londres un rato largo, trabajando, pero al final del día yo creo que siempre uno como que tiene ganas de volver y hacerlo en Colombia. No sé por qué, no es fácil de explicar, pero siempre es como un interés que jala bastante. Y bueno, en realidad, en vez de regresar a Barranquilla, regresé a Bogotá, donde estudié, donde he hecho todo. Y como dice Andrés, arrancamos la oficina. Digamos que el background de uno o lo que ha hecho yo, por lo menos, antes de armar la oficina, han sido proyectos privados, pero muchos proyectos públicos. Digamos que nosotros nos hemos concentrado bastante en los concursos y afortunadamente nos ha ido bien. Y la experiencia con los proyectos públicos, aunque es medio agridulce a veces, yo creo que cuando termina muy bien es súper interesante. Y
digamos que lo que comentaba Andrés, el último concurso que ganamos es privado, ese no es público, pero digamos que también todos tienen sus variables diferentes y sus intereses y sus cosas interesantes, cada uno de ellos. Bueno, Rodrigo y Andrés, gracias por la introducción. Entonces, yo creo que la vivienda social como tal es un tema muy complejo. Por ende, no pretendo desarrollar todo el tema en un capítulo, sino que nuestra intención es construir un gran volumen y empezar a deconstruir y armar los pequeños capítulos. Como es un tema tan complejo, me gusta que siempre lo abordemos desde una problemática puntual y la empecemos a resolver. La problemática que elegí para resolver con ustedes o de la mano de ustedes es básicamente por qué desaparecieron los balcones y las terrazas en los proyectos de vivienda social. ¿Será que no son importantes? ¿Será que sí son importantes? ¿Qué es un balcón? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tenemos a veces una concepción errada de que no son necesarios? Siempre, o sea, significa que hay veces que son necesarios y hay veces que no son necesarios. Parte del problema de la vivienda social, no solamente los balcones, sino de muchos otros problemas, es que la vivienda social en Colombia y en Latinoamérica no es una política social, es una política económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la idea detrás de la vivienda social es una idea, digamos, de producción industrial, de economías de escala, de eficiencias, de números. Entonces, prima mucho la cantidad sobre la cualidad y prima mucho el enfoque del proyecto individual, pero no se piensa mucho en qué está pasando, qué genera ese proyecto individual, ya sea cuando se conecta con la comunidad o en su mismo interior, de cómo genera comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que los balcones son parte de ese sistema. Digamos, en este momento es un resultado de la fórmula, pues, por así decirlo, la fórmula del diseño de la política económica para la construcción de vivienda social. Vámonos. Sí, no, discúlpame, si quieres, vámonos porque quisiera como que tratemos de sintetizarlo en un lenguaje un poquito más cotidiano. Tu pregunta inicial, que como el origen de los balcones, yo creo que el balcón va directamente relacionado con el clima. Okay. Digamos que en tierra caliente el balcón ha sido siempre como amarrado a la vivienda porque es el lugar que te ventila la casa, que te ayuda a tener ventilación natural, a bajar un poco la temperatura, etcétera, etcétera. Pero digamos que, ¿por qué desaparecen? Por lo menos yo me atrevería a decir que va de la mano del aire acondicionado. Pero para mí hoy la importancia de lo que está dándote el balcón es como darte un poquito del exterior, darte un poquito de la naturaleza, darte un poquito del aire libre que ya ahora mismo nadie tiene. Y así como te dices, todo el mundo aprovecha hoy, nunca pensó que iba a sacarle el jugo tanto a los balcones. Yo estoy en ese preciso momento. Yo vivía en un apartamento con una terraza y ahora estoy en un apartamento que no tiene una terraza. Y la falta es impresionante. Yo creo que el mini split de alguna manera u otra mató la arquitectura bioclimática, sobre todo en la costa. O sea, si tú miras pre-mini split y pre-aire acondicionado, los edificios tenían unas orientaciones y unas estrategias de mitigación solar, de ventilación natural, mucho mejor desarrolladas que los edificios modernos que hoy en día simplemente pues, se extruyen a partir de los aislamientos. Y muchas veces nos olvidamos que el balcón no solamente es el balcón que está debajo de nuestros pies, sino el balcón que está sobre nuestras cabezas. Es decir, el balcón cumple una doble función. Es un espacio externo donde yo puedo salir, pero también es un alero. Es un alero que actúa de alguna manera como mitigación solar. Pues hay una doble función ahí que es súper interesante en los balcones. Sintetizar un poquito las dos funciones del balcón. Rodri, Andrés, y de pronto me ayudan a complementar. Vi que, hablando con ustedes, el balcón funciona con una dimensión social,
digamos, para conectarse con el ambiente, para conectarse con las personas. Es un espacio semi-privado donde vas a estar más expuesto, pero puedes salir por lo menos a conectarte con tu medio ambiente. Y hay que analizar que el diseño cumpla ese objetivo, entendiendo que la principal función social, pues hay que tenerle en cuenta ese ambiente donde vamos a salir, o sea, el viento, el sol, etcétera, para ubicarlo de una manera un poco mejor. Y también tiene una dimensión funcional. Una dimensión funcional significaría que el balcón sirve de contenedor, es decir, sirve para hacer alguna actividad, sirve por sus dimensiones para guardar, no sé, el asador, podemos guardar ahí, tenemos un jardín, ahí podemos tener de pronto una máquina para hacer ejercicio o algunas cosas que tal vez vemos que se están necesitando hoy en día porque la gente pues necesita cuidar de sí mismo, de su bienestar. Rodri y Andrés, les quería hacer una última pregunta. Me imagino que igual no prepararon de pronto alguna imagen, pero me gustaría que nos cuentes acerca de tu experiencia frente a ese diseño del balcón. Entiendo que tú hiciste un proyecto que no lo calificaría como vivienda, bueno, depende de qué es la vivienda social, pero entiendo que económicamente no fue vivienda social, que es Corozo, pero por su ubicación y por digamos, dentro de la ciudad de Barranquilla y sus características, es una vivienda estrato 4 o 3. En la concepción vi que solucionaste el balcón, si no estoy mal, algunos con la solución de balcón francés. En ese proyecto, ¿tú consideras que hubiera podido hacerse una adición o una subtracción del espacio de adentro para crear un balcón, digamos, con una dimensión funcional? En Corozo específicamente, no es un French balcony, es un balcón, tiene, pues no un balcón, digamos, completamente útil, pero tiene... Sí sabes que no sé por qué no me acordé, pero ahora que lo pienso bien, sí tiene sus balcones extruidos, por así decirlo, ¿no? Tiene 1,20 m ese balcón, 1,20 m, que digamos que está en el límite inferior, si me pregunta a mí. Ojalá hubiese podido ser más grande, pero en el caso de este proyecto, la manera en que lo hicimos o lo logramos es un poco lo que dijimos anteriores, es volverlo una parte inherente del proyecto y hacerlo que funcione con el resto del sistema. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? En este esquema diseñamos los apartamentos. Las unidades claramente eran modulares o repetitivas, porque para poder asumir costos, esto es un proyecto de vivienda estrato 3, o sea, si estuviera en zona de renovación, sería bis renovación, pero no estaba en zona de renovación, entonces estaba ahí en el límite, justo después del límite superior de lo que era bis en su momento. Y lo que planteamos fue que utilizamos elementos funcionales del layout del apartamento, como los closets, por ejemplo. Los closets los sacamos hacia el exterior y volvimos ese elemento closet, que es un elemento igual que ocupa un espacio que necesitas tener en el apartamento, y lo convertimos en un elemento funcional, no solamente desde el interior, sino del exterior, porque al ponerlo en las caras externas, ese closet, por un lado, se mantiene siempre seco, o sea, es un closet que no va a tener humedad, porque está constantemente recibiendo el sol, y por otro lado actúa como una cámara separadora de aire, por así decirlo, es un buffer de los elementos exteriores a los elementos interiores, o sea, nos sirve como aislamiento térmico sin tener que realmente adicionar un elemento térmico. Andrés, retomando un poco la pregunta, y te la hago para que me asesores como arquitecto y como constructor y desarrollador, constructor no tanto, más bien estructurador de proyectos. Una dimensión adecuada para una vivienda social que en Colombia o en Barranquilla estamos hablando de que puede tener alrededor creería que en promedio estamos trabajando con apartamentos de 55 metros cuadrados, incluso depende de la zona, podemos llegar a 45 y depende de la zona hasta 60 y pico, no he visto más grandes de eso. Frente a esa proporción de área interna, ¿cuánto debería ser ese pedacito de área externa y qué dimensiones son útiles para que sean funcionales? Tú, que además de arquitecto eres diseñador industrial,
y logras de cierta manera pues tener muy en cuenta todo el tema de lo que es la ergonomía. Mejor dicho, si yo quiero poner una silla, estirar mis piernas, tomar sol, que es una de las funciones principales que se fijan bajo la orientación adecuada del proyecto. ¿Tú qué consideras que puede ser una buena dimensión para ayudar acá a nuestros amigos constructores y desarrolladores que están conectados en esa concepción inicial de balcón? En la concepción funcional, discúlpame. Perfecto. Bueno, primero yo creo que ya de por así sea un French balcony, ya eso es un plus, pero si tenemos un balcón, pues digamos que se va escalando. O sea, si tú tienes un balcón de 1 metro, que creo que en menos de 1 metro ya el balcón deja de ser funcional, de pronto el mínimo absoluto sería 80 centímetros para que te quepa una silla cómodamente y por lo menos una mesita redonda de 60 centímetros, que es para 2 personas. Pero lo ideal es estar por encima del metro, o sea, del metro de profundidad y tal vez llegando al metro 20, metro 50. En Corozo específicamente, sus balcones tienen 3 metros cuadrados, 3 metros y medio, o no, espérate, 1.2 por... casi 4 metros cuadrados de un apartamento que tiene 56 metros cuadrados y son bastante funcionales. O sea, la gente tiene mesitas afuera, hay gente que los usa para dejar su bicicleta, hay gente que los usa para tener su sillita, como dices tú, unas macetas. Pero creo que obviamente la respuesta al final es si podemos dar más balcón mejor, pero ojalá sean por lo menos de 1 metro. No sé si Rodrigo tiene algo que añadir. Sí, digamos que en cuanto a dimensiones, después del metro, digamos que es beneficio y está bien, exacto, porque alcanzas a tener una mesa, una silla y otra mesa, incluso un barbecue te cabe pequeño, y si es extensión del interior, o sea, si logras que esa conexión sea fluida, incluso mucho mejor. O sea, si puedes evitar el pollo en el piso o si puedes evitar que sean espacios separados, como que le sacas más el jugo. Entonces, por ese lado creo que está bien. Y aprovechando la discusión que están teniendo con Corozo y digamos que esas son estrategias, como decía Andrés, lo máximo que se puede bajo los parámetros existentes, ¿cierto? Poniéndose creativos con lo que te permite hoy, digamos que la norma. Y yo creo que ese es un punto, digamos que uno como diseñador o incluso los constructores tendrían más chance. Yo creo que todo esto nos va a llevar a un punto donde se debería poder empujar un poco más la norma. La norma no contempla, o sea, sí contempla los balcones y de pronto a veces no los cuenta si están uno encima del otro, pero deberían haber más beneficios. O sea, como digamos que lo que decía Andrés, al final del día, eso es lo que se pudo hacer. O sea, porque ahí dio el presupuesto y porque ahí lo que daba la norma. Más de eso ya es contraproducente para el constructor y eso es perfectamente entendible. Pero sí, yo creo que hay un espacio de gabela con la norma que debería poder lograrse después de esto para ser un poco más beneficiosa en cuanto a esos espacios de calidad. Dar un tip de un buen balcón, porque no puede ser regla, porque las reglas las arman son... Correcto. Digamos que yo creo que un tip es que se puede hacer una actividad en ese balcón. O sea, yo creo que ya de por sí sobresalir de la superficie de fachada va a cumplir con muchos temas bioclimáticos, con muchos temas de sombra y con muchos temas de sol y de aire. Pero yo creo que de las partes importantes del balcón que debe cumplir es poder yo hacer una actividad ahí. Un punto muy clave es que no podemos contabilizar las diferentes zonas de los apartamentos y la construcción por igual, ¿verdad? O sea, yo no puedo asignar el mismo valor de construcción o de venta a un balcón porque no es lo mismo construir un balcón que construir, ¿verdad? Una alcoba completamente cerrada o un baño que tiene enchapes, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, también muchas veces olvidamos el valor marginal, es decir, o sea, no es lo mismo yo construir de cero 3 o 4 metros adicionales a decir, ya yo tengo un apartamento de 55 y lo que estoy haciendo es extendiendo una losa para construir 4 metros adicionales. Esa losa no me costó lo mismo que me costaría, digamos, que cualquier otra losa, porque ya yo igual estoy haciendo la estructura para el resto del apartamento. El marginal del costo de ese metro cuadrado es diferente al precio, digamos, por así decirlo, puro y duro, de decir cantidades de acero concreto y mano de obra y formaletería.
que un buen balcón debe cumplir esa función social, siempre teniendo en cuenta que pues el ambiente, el entorno, porque no deberíamos orientarlo tal vez hacia ciertas cosas que nos vayan a afectar. Por ejemplo, ¿no? Que es que en este terreno puntual tenemos una brisa de 100 kilómetros o el sol nada más siempre nos va a dar el edificio hacia el sol de la mañana, pues esas son las determinantes del entorno. Entonces, pero un buen balcón debe estar lo mejor adecuado. Y en el caso de la vivienda social, sabemos que solamente podemos tener una cierta cantidad de balcones, ojalá que sea al sol de la mañana. Y también, eso es un aporte que tomo de ti, Andrés, es que cuando lo vayamos a vender, también lo mostremos como ese contenedor de funciones. ¿De funciones de qué? Pues de estar en la hamaca, es decir, mostrémoslo con una hamaca, mostrémoslo con unas matas, con unas plantas, mostremos para qué sirve, porque generalmente las personas no tienen claro qué es lo que quieren mostrar, pero cuando tú les muestras opciones, se identifican, las personas se identifican y dicen, a mí me gusta sembrar las matas, o me gustó cuando era niñito, entonces este apartamento tiene unas maticas aquí en el balcón, entiendo que el balcón es para eso. O a mí siempre me gustó estar en la hamaca, en la terraza de la finca de mis abuelos, bueno, y tengo una hamaca, esa hamaca te dice, te habla, o sea, el balcón ya te está hablando, el balcón te está dando unas señales, pero a veces pecamos poniendo un balcón desnudo, porque un balcón desnudo no tiene tanto sentido. Yo hace poco a mi balcón francés le construí con unas poteras y unos ganchitos muy sencillos un jardín vertical, y estoy haciendo mi jardín vertical. Les mostraré fotos también de cómo se hizo, muy sencillo, y eso es un tip que le doy para que lo usen para la promoción de sus proyectos. Si lo quieren regalar para vender, me parece que es un valor agregado, y le enseña a las personas cómo construir un balcón vertical a partir de un balcón francés. Gracias. Creo que fue una conversación bien chévere, me ha hecho pensar muchísimo acerca de los balcones, de cómo los vamos a abordar para los nuevos proyectos que estamos haciendo. Constructores, desarrolladores, mi mensaje es pensemos siempre en lo que estamos haciendo, en las decisiones que estamos tomando, porque van a influenciar en una familia durante mucho tiempo. Entonces, hagámoslas con unas intenciones muy positivas